Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la jornada. Me acompaña en la mesa Carlos Sánchez, que va a sustituir a Jesús Hernández Galán, que por cuestiones de última hora él no ha podido intervenir previamente. Yo voy a hablar, pero como decía, muy brevemente yo colgaré esta ponencia, que era una ponencia muy cortita, porque solo pretendía hablar de la agenda de estudios e investigaciones del Observatorio Estatal de Discapacidad para el año 2015. Aquí hay una introducción de quiénes son los miembros, qué es el observatorio, cuáles son los objetivos, pero para ganar tiempo, y como esto se quedará en la página del CERMI, en el apartado de agenda, igual que todas las demás ponencias que han puesto a nuestra disposición. Yo lo que voy a hacer simplemente, porque ya Agustín Huete ha hablado brevemente del observatorio y sobre todo ha dado información de la página web en donde está pues toda esa información general que yo iba a dar para complementar la ponencia sobre los estudios, y entonces lo que voy a hacer es informaros de qué estudios la comisión técnica que sigue los dos convenios de colaboración que en este momento existen para gestionar el observatorio, tanto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Real Patronato, por una parte, como con la Junta de Extremadura a través del SEPAD, los dos convenios que tienen como con el CERMI, que es la entidad que desde este año gestiona el observatorio. Se han aprobado hace escasas semanas la agenda del año 2015 en esos estudios e investigaciones que son la base troncal de la actividad del observatorio, prácticamente el 90-95% de su labor. El observatorio, que lo apuntaba antes Agustín también, tiene una dimensión estatal y una dimensión autonómica, concretamente de Extremadura, porque la Junta pues tiene una aportación muy importante como uno de sus de las principales entidades miembro y financiadoras del observatorio, y por tanto parece conveniente, y así se ha venido haciendo, realizar esos estudios e investigaciones también con esa dimensión extremeña, con la idea, por otra parte, de que puedan ser después replicables en otras comunidades autónomas, si así se estimase oportuno, ¿no? Respecto a la dimensión estatal, está pues el informe Olivenza 2015. El informe Olivenza, habéis tenido ocasión de asistir a una presentación detallada del mismo. Es un informe que todos los años va a hacer el observatorio y que tiene pues una parte estatal y un capítulo de Extremadura, y por tanto el año 2015 ese informe sobre la situación de la discapacidad en España también se va a realizar. Se denomina Olivenza porque en Olivenza es donde está la sede física del observatorio, y nos parecía importante que se mantuviera ese nombre. En segundo lugar, y en esa línea de tener presente en todo momento el género y la discapacidad, se va a hacer un informe que hasta ahora no un estudio de un aspecto que hasta ahora no se ha analizado en profundidad, que es la inclusión social de las mujeres con discapacidad en relación con los varones con discapacidad y en relación con las mujeres sin discapacidad, la comparación sistemática. Este estudio se encargará la Fundación CERMI Mujeres, que seguramente sabéis que hace unas semanas que se ha constituido ya oficialmente e inscrito en el registro correspondiente. Hay otro estudio importante, se hablaba aquí hace un momento de la accesibilidad cognitiva. Sigue siendo una asignatura pendiente, a pesar de las buenas experiencias que se han mostrado, pues ahora mismo a través de lo que ha hecho Ilunion, por ejemplo, pero sí que creemos que es importante analizar con detalle el estado de situación de la accesibilidad cognitiva en España. Otro estudio es la reorientación vital y profesional de las personas a las que ha sobrevenido una discapacidad en la edad adulta, en especial respecto al ámbito de la formación. Y finalmente, la institucionalización de las personas con discapacidad en España, que aunque hay algunos ejemplos sobre cuestiones específicas, sí que es verdad que hasta ahora pues no se ha realizado con detalle un estudio, pues al igual que en otros países de la Unión Europea y la propia Unión Europea como tal sí que se han realizado, y creemos que es un tema muy importante y que debe investigarse. En cuanto a la dimensión de Extremadura, pues como decía el informe Olivenza, en la parte de Extremadura, en ese capítulo del que ya hablaba Agustín Huete, para el año 2014 se replicaría en el año 2015.
el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad en Extremadura, el retrato de las mujeres y las niñas con discapacidad en Extremadura y un observatorio sobre la accesibilidad universal de Extremadura. Estos serían todos los estudios que se han aprobado como plan de actuación, como agenda para hablar con mayor propiedad para el año 2015. Los estudios que actualmente en el 2014 se están realizando estarán colgados en la página web en cuanto se finalicen, y iremos informando sobre la elaboración de estos estudios del 2015 pues a medida que se vayan realizando. En muchos de ellos se ha dado participación a las entidades. Es esencial también que tanto las entidades como las personas usuarias puedan participar en encuestas o de acuerdo con la metodología que se prevea para cada estudio, y esta es en definitiva pues la información que hay que yo quería transmitir sobre esa agenda prevista para el año 2015, y como digo, tanto a través de la página web como del espacio que hay en redes sociales, pues se mantendrá toda la gente que así lo desee cumplidamente informada sobre estos estudios. Por otra parte, en algunos casos se van a publicar también en papel, eso también nos iremos informando a través del propio observatorio y a través del CERMI. Yo por mi parte terminaría aquí, y ya para sin solución de continuidad vamos a pasar a la ponencia de Carlos, que va a presentar la labor de la Fundación 11, del Departamento de Accesibilidad Universal de la Fundación 11, midiendo el grado de accesibilidad de los distintos entornos y los distintos observatorios de la Fundación 11. Cuando quieras, Carlos, te cedo el sitio y continuamos. Voy a sacar el lápiz. Buenos días. En primer lugar, querría excusar a Jesús Hernández, que, como ha dicho Pilar, por motivos de última hora no ha podido asistir como ponente en esta sesión de trabajo. Bueno, pues os voy a presentar 3 trabajos de investigación, 3 observatorios que se han realizado entre el Departamento de Accesibilidad al Medio Físico y, bueno, en colaboración con el CERMI y con Ilunion, concretamente con la división de consultoría. Los objetivos generales a los que responden estos trabajos, bueno, pues son realizar diagnósticos de accesibilidad universal en distintos ámbitos que consideramos relevantes, como puede ser el urbanismo, el transporte, la edificación pública o las TICs, y comprobar el grado de cumplimiento de la legislación vigente en esta materia. En este sentido, estos diagnósticos pueden ser una herramienta de trabajo para el colectivo de personas con discapacidad, que a través de las organizaciones que las representan creemos que pueden abrir líneas de actuación. De los observatorios luego se realizarán mediciones posteriores con regularidad temporal que puedan dar una idea de la evolución de la accesibilidad en el entorno que se ha estudiado. Voy a empezar con el último observatorio que se ha presentado, que es el Observatorio de Accesibilidad Universal en la Vivienda, en el 2013. Como dispongo de poco tiempo y son trabajos muy extensos, de 1 año de duración, y bueno, cada publicación tiene en torno a 250, 300 hojas, voy a intentar sintetizar por lo menos lo que son los objetivos, la metodología y las conclusiones más importantes de los 3 trabajos.
En este sentido, cuando lanzamos un proyecto, siempre nos preguntamos qué es lo que tenemos que aportar a las publicaciones que ya se han realizado. Bueno, pues aquí en el observatorio queríamos conocer la accesibilidad del parque de viviendas de primera residencia en España, es decir, no se trataba solo de analizar la accesibilidad de las condiciones o de las viviendas de las personas con discapacidad, como ya hay estudios publicados. Según el INE, en España existen 18 millones de viviendas de primera residencia. Teníamos claro que con este universo, bueno, pues la metodología tenía que ser cuantitativa a través de una encuesta telefónica. Fueron 1.200 encuestas telefónicas y luego volcamos los aspectos cualitativos pues en el diseño del cuestionario, en la formación en accesibilidad de las teleoperadoras o en la evaluación in situ a cargo de profesionales, de arquitectos y de ingenieros de un muestreo de esas viviendas. Transversalmente se realizaron grupos de discusión de personas con discapacidad y sin discapacidad y entrevistas a expertos del sector. La primera conclusión a la que llegamos es que habitamos viviendas sin accesibilidad universal. En este sentido, se estudiaron las zonas comunes y se estructuraron en 4 bloques: los accesos, la comunicación vertical, los garajes y otras zonas comunes como pueden ser piscinas o como pueden ser jardines. Y, por último, un 5.º bloque sería la propia vivienda. Aquí podéis ver bueno, pues un gráfico. En cada una de las zonas comunes se representa un gráfico para hacer más intuitivo y más fácil la lectura de los resultados. Bueno, para las personas que no lo vean lo voy a detallar. Ahí se estudió el acceso de las zonas comunes y el 53% de los encuestados nos contestaban que las puertas de acceso al portal de viviendas tenían unos parámetros de dimensionamiento en cuanto a anchura y en cuanto al manejo del mecanismo, pues que eran cómodos para ellos, es decir, eran accesibles. El 42% identificaba un acceso a nivel o resuelto con un itinerario alternativo accesible a través de una rampa, de una plataforma salvaescaleras, de un elevador, etcétera, etcétera. El 36% identificaba un portero automático y el 7% un videoportero, que es un elemento que creemos fundamental para las personas para las personas sordas, para la comunicación de las personas sordas. El 7% identificaba un videoportero a una altura y con un manejo adecuado. En conclusión, solo el 2% identificaba los 4 parámetros anteriores. Solo el 2% de las viviendas cumplía con esos 4 parámetros, con lo cual solo el 2% de las viviendas cumple con criterios de accesibilidad para todos. La segunda conclusión, bueno, pues establece una comparativa entre la evaluación técnica y la percepción del encuestado. Nos parecía muy útil saber si el cuestionario que habíamos lanzado pues era fiable. En este sentido, por eso realizamos o introdujimos una variable de control que eran las visitas técnicas. Y bueno, pues de esas visitas el resultado fue que todas las viviendas daban un resultado con una accesibilidad menor de la que decían los encuestados, con lo cual pues sabíamos que esos resultados iban a ser el tope, es decir, que siempre íbamos a estar por debajo de lo que la normativa dice, así que sí nos parecían fiables. En cuanto a las desviaciones que se detectaron entre lo que es la percepción del encuestado y la visita técnica, pues nos parecieron desviaciones significativas la baja detección de los parámetros de dimensionamiento de las rampas en cuanto a la anchura y a las pendientes. Es decir, mientras los encuestados decían que el 53% de las rampas eran accesibles, en la visita técnica se veía que solo el 7% eran accesibles, con lo cual había una desviación de prácticamente el 45%. Por otro lado, la buena noticia es que había desviaciones poco significativas, como pueden ser el dimensionamiento de los ascensores. En este sentido, sí se detectaba bien por parte de los encuestados la profundidad y la anchura de los mismos. La tercera conclusión es, bueno,
que no tiene mucho sentido que una persona con discapacidad se enfrente a un diseño constructivo diferente si vive en una comunidad autónoma o si vive en otra. En ese aspecto nos parece muy positivo la aprobación por el Ministerio de Fomento, por el Ministerio anterior de Vivienda del Real Decreto 173/2010, que lo que hace es fijar unos parámetros mínimos de accesibilidad en todo el territorio español. Creemos que avanzando en la aplicación y mejora de este documento, pues es razonable un incremento del parque de viviendas accesibles. La última conclusión es que existe una oferta poco variada y una demanda poco exigente, creemos. Desde el lado de la oferta, las viviendas que existen en el mercado no responden a las necesidades de las personas, a las necesidades de accesibilidad de las personas, y también creemos que sigue existiendo el mito de que construir conforme a criterios de accesibilidad encarece el proyecto, cuando si se hace desde el origen, si se diseña desde el origen y se construye desde el origen, su repercusión es ínfima. Por el lado de la demanda, también creemos que no se ha explicado bien las necesidades de accesibilidad de las personas, de los colectivos. Y aquí me gustaría hacer una reflexión. Compramos una vivienda, es una inversión, para muchos la mayor inversión de nuestras vidas, y no nos damos cuenta de que cuanto menos nuestra situación personal puede cambiar a lo largo del tiempo, y no nos planteamos cómo son los espacios, cómo están distribuidos, cómo es la circulación en las zonas comunes, si existe un ascensor que es accesible, etcétera. El segundo proyecto de investigación es el Observatorio de Accesibilidad Universal en el Transporte del 2012. En este trabajo, bueno, pues se realizó un diagnóstico de la accesibilidad universal de diferentes medios de transporte en una población, y la metodología que se utilizó son los estudios de caso a través de variables que creíamos que son representativas para que todas las personas que tengan acceso a ese estudio puedan identificarse con alguno de los perfiles que están analizados en el estudio, ¿no? Las variables que escogimos, bueno, pues son el tipo de población, desde una pequeña población de menos de 3.000 habitantes hasta bueno, pues una metrópoli. Por otro lado, las necesidades de movilidad que tiene una persona por cuestiones educativas, administrativas, culturales, etcétera. Y bueno, pues la oferta de transporte que tiene en esa población, el autobús, el ferry, el avión, etcétera. ¿Qué es lo que se estudió? Bueno, pues la cadena de accesibilidad. Lo que denominamos cadena de accesibilidad tiene que ver con todas las actividades que se realizan en un viaje. Un viaje normalmente comienza con una planificación del mismo, ya sea con una consulta a través de Internet o con una consulta telefónica, con lo cual se analizaron webs móviles y apps, y por otro lado la información que aparece, la información que se nos proporcionaba por parte de la empresa de transporte vía teléfono. También se estudió la accesibilidad de las infraestructuras de origen y de destino con los mismos parámetros, es decir, los recorridos hasta los servicios de viaje y los propios servicios. Y, por supuesto, la accesibilidad en el vehículo. Con todo esto, bueno, pues tenemos 11 casos de estudio y se evaluaron 38 rutas, 55 infraestructuras, 38 vehículos, 19 web, 6 apps, 11 entrevistas a expertos y 2 grupos de discusión de usuario. Para evaluarlo se tuvo en cuenta los criterios DALCO de la UNE 170.001, que son criterios de deambulación, son criterios que lo que evalúan son diferentes acciones de forma que se puedan realizar por el mayor número de personas posibles en cualquier entorno. Bueno, pues son la deambulación, la acción de moverse horizontal o verticalmente, la aprehensión, la acción de coger algo, la localización, averiguar el emplazamiento de algo o de alguien, y la comunicación, que es el intercambio de información necesaria para poder viajar.
Como en el caso anterior, en este proyecto, bueno, pues se intentó resumir a través de gráficos toda la toma de datos. Bueno, estos gráficos responden a un código semafórico. Los puntos rojos son puntos en los cuales es impracticable para alguno de los colectivos el uso de este transporte. Por poner un ejemplo, en la primera columna aparece en el criterio de deambulación lo que es el modo de transporte del autobús, y en el vehículo, que se ve a mitad de la pantalla, se ve un punto rojo, y esto es porque en esta línea una persona usuaria en silla de ruedas no podía acceder a un autobús. Es verdad que en la propia web de la empresa se publicitaba que tenían vehículos adaptados, pero sin embargo, al llamar por teléfono se nos dijo que solo tenían 5 en todas las rutas que había por España y que había que avisar con mucha antelación, lo que hace imposible planificar un viaje a corto plazo. Siguiendo con los criterios DALCO, bueno, en el último se ve la comunicación. Al analizar los servicios online también se pueden apreciar que hay 3 puntos rojos en todos los tipos de transporte, y esto es porque, bueno, pues las webs no eran accesibles, por ejemplo, para los productos de apoyo de una persona ciega. Las conclusiones de este trabajo por modo de transporte son los autobuses son el transporte que tiene más frecuente, el que se presenta en más municipios. Sin embargo, no todos disponen de una plataforma elevadora. Cuando en la flota existen vehículos adaptados, hay que, como he dicho antes, avisar con mucha antelación, y el interior del mismo no facilita la deambulación. En cuanto al transporte ferroviario, en cuanto al tren, no es posible el acceso autónomo y sin asistencia para personas usuarias en sillas de ruedas. Y sí es verdad que el servicio de asistencia permite superar muchas de las carencias de accesibilidad que tienen estas infraestructuras y estos vehículos. El avión es un modo complicado porque suele haber graves incidencias de accesibilidad en cuanto sobre todo a la carga y transporte de la silla de ruedas, pero también en el embarque y en desembarque. Los elevadores que existen no son operativos en todos los modelos de avión, y bueno, también cuenta con un servicio de asistencia, pero es verdad que las dificultades o las incidencias de accesibilidad son mayores, por ejemplo, que las que hay en el tren. Y el ferry, bueno, pues es un vehículo que tiene problemas en cuanto a los desplazamientos horizontales, principalmente las salidas a cubierta, y debido a las normativas que les exigen que las puertas sean estancas, y entonces tienen unos marcos inferiores con una altura muy considerable, y que luego no se resuelve de forma accesible, por ejemplo, colocando rampas al lado de estos marcos. El último observatorio del que voy a hablar es el más antiguo, es el Observatorio de Accesibilidad Universal en Municipios, en el 2011. Pues se trata de un diagnóstico de la accesibilidad universal en entornos físicos y virtuales en una muestra de 70 municipios, en los que se han analizado pues 330 rutas urbanísticas, 354 edificios públicos. Se han elaborado 70 fichas de transporte y 140 entrevistas en profundidad, y se han analizado 70 portales web municipales. En cuanto a los resultados, en la evaluación del entorno urbano, pues vemos que destaca que el 65% de los pasos de peatones analizados se encontraron fallos de diseño. Estos fallos de diseño, pues las causas más frecuentes era la inexistencia de pavimento señalizador o el uso incorrecto del mismo. En la fotografía se aprecia un vado en el cual no hay pavimento señalizador, con lo cual una persona usuaria de bastón de ciego no puede localizar nunca dónde está el cruce. Además, ahí aparece un árbol justo en mitad del ámbito de cruce, con lo cual lo tiene todavía más complicado, ¿no?
Por otro lado, otro de los fallos de diseño más frecuentes es la carencia de rebaje en el paso. Ahí se observan, se observa un bordillo, es decir, hay un desnivel entre lo que es la cota de la acera y la cota de la calzada, que lo hace impracticable para una persona usuaria en silla de ruedas. Los resultados de los edificios públicos municipales, vemos que el 25% de los edificios analizados no ofrecían un acceso a nivel o no tenían un itinerario peatonal accesible alternativo. También en el 20% de ellos no había aseos accesibles. Y algo que tiene que ver sobre todo con la gestión de accesibilidad del edificio, en cuanto se ofrecen servicios de atención, el 90% de ellos no contaban con personal formado en atención especializada a personas con discapacidad. En cuanto a los resultados en el transporte urbano, vemos que en cuanto a las infraestructuras, las marquesinas eran difícilmente detectables por las personas ciegas porque no tenían una proyección hasta el suelo, con lo cual no podían ser detectadas por un bastón. Y los asientos tampoco son accesibles porque no cuentan con reposabrazos. Por otro lado, en cuanto al vehículo, los autobuses, el 30% de los autobuses no presentaban plataforma de piso bajo y en el 60% no había información interior visual y en el 80% no había información interior auditiva. Para finalizar con los portales web, evaluaron la accesibilidad de esos portales teniendo en cuenta las pautas del Consorcio Internacional Web y teniendo en cuenta 12 criterios que van desde que esa página pueda ser o se pueda hacer a través de distintos navegadores, como la accesibilidad de los formularios, de las imágenes, de los contenidos multimedia o de los documentos PDF. Aunque pueda parecer que la puntuación numérica es muy alta, en realidad si vemos la puntuación de estrellas asociada, vemos que la mayoría de los casos es deficiente. Es decir, nosotros consideramos que una buena accesibilidad web se da a partir de 8 puntos. En este sentido, las que más se aproximan son las web de los municipios de más de 500.000 habitantes, pero presentan una accesibilidad solo moderada, no es una buena accesibilidad. En cuanto a la media total de los municipios, vemos que su accesibilidad es deficiente. Cada uno de estos trabajos tiene sus propias líneas de recomendación, sin embargo he intentado agrupar todas ellas porque creo que son comunes y es más fácil poder explicároslo. Creemos que es imprescindible la formación en licenciaturas universitarias a los futuros profesionales del sector, a los arquitectos o a los ingenieros, por ejemplo, a los técnicos y gestores de las administraciones públicas en todos los niveles, porque son ellos los que conceden las licencias de construcción en el caso de edificios o las licencias de explotación en el caso del transporte. Y, por último, a los responsables del producto del servicio final, a los promotores y constructores, porque en el caso de la vivienda, o a las empresas de transporte. La segunda línea sería la creación de redes de conocimiento. Se trata de involucrar todavía más a las facultades, a los centros de investigación, a las grandes empresas y ponerlas en contacto entre ellas y con las necesidades de las personas con discapacidad para que se aporten soluciones. Por supuesto, unificar los parámetros de accesibilidad recogidos en las distintas normativas y aumentar el control y la ejecución de las actuaciones. Por último, nos parece muy importante la participación social y la cooperación entre organizaciones. Las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones, a través de las organizaciones que las representan, deberían acudir a comités, deberíamos buscar espacios comunes de interrelación ciudadana
porque pienso que tenemos mucho que aportar. Somos nosotros quienes lo sufrimos a diario, quienes conocemos más de accesibilidad y quienes podemos hacer que los entornos sean mejores para todas las personas. Bueno, quisiera despedirme con una cita. Dice así: la accesibilidad debe ser hoy uno de los ejes fundamentales de las políticas de discapacidad. Y esto es así porque forma parte de la condición necesaria del ejercicio de los derechos humanos fundamentales de esas personas. ¿Por qué sentimos como discriminatorio y rechazable que a alguien le prohíban, entrar a un establecimiento público por su raza u orientación sexual y no si el establecimiento no es accesible en el supuesto de las personas con discapacidad? Los efectos para una persona discriminada son los mismos: trato desigual y negación de acceso a bienes y servicios. Estas palabras forman parte de la carta de presentación de uno de los observatorios y son palabras de Luis Cayo, el presidente del CERMI. Solo me queda comentaros que dejaremos publicaciones de los observatorios a la salida, por si a alguien le interesa y le quiere echar un vistazo, y que también los podéis descargar de la página web de la Fundación 11. Os dejo mi correo por si tenéis alguna propuesta, alguna duda, y por mi parte nada más. Muchas gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la exposición y por dejarnos los observatorios, que yo creo que son todos muy interesantes y animo a que por favor los cojáis. A continuación vamos a tratar el factor de género en la investigación social de la discapacidad y nos va a hacer la presentación Ana Peláez Narváez, que es la comisionada de género del CERMI.